cuando terminaba el tatuaje... ¡Panchan! Era la graduación. Sí, era la graduación. Les ponía el nombre, elegía el nombre y el mismo día que los bautizaba... Las violaba. Las violaba. Hola, bienvenidos a un viernes más de Espero que te quieras. El día de hoy vamos a tener otra reseña de un libro, espero que les guste. Ya les había comentado que estamos organizando un club de libro, que este es el segundo mes y una de las integrantes del club de libro es Marina. Hola. Nuestra invitada del día de hoy. Y Marina ya leyó este libro, que como vieron en el título del episodio, es del que vamos a hablar el día de hoy. Y no es Marina la del tequila. Pero sí me encanta. Bienvenida, Marina. Gracias por estar aquí. Estoy muy emocionada porque es un libro que a todos nos gustó mucho. Entonces estoy segura que también les va a gustar mucho a ustedes. Sí, les voy a contar un poquito la dinámica del episodio para que vayan siguiendo el ritmo de cómo vamos a estarlo exponiendo. Porque sí va a haber un momento en donde vamos a comentar cosas que pueden ser como spoilers. Entonces, pues si lo quieren leer, quizá no quieran llegar a ese momento, pero no se preocupen porque les vamos a avisar. Pero si ya lo leyeron, a lo mejor quieren como escuchar el punto de vista de otra persona, entonces les puede funcionar y discuten con nosotros a la distancia. Sí, en los comentarios aquí pueden poner todo lo que quieran o mandar mensaje privado. Ok, les voy a contar. Este libro... Por lo que me acuerdo, se publicó en 2016 y la autora se llama Dot Hudson. Hutchison. Dot Hudson. Ok. Y hay más libros de esta autora que dicen que es una saga, pero que no necesariamente tienes que haber leído los otros libros. Que de hecho ese es el primero, ¿no? Sí, tienen como varios, pero no están... Es como, puedes leer uno y entenderlo, no están entrelazados, pero sí es como la misma temática. Yo en lo personal es el primero que leo de ella, no la había conocido, pero sí me quedé con muchas ganas de volver a leerla porque está muy bien narrado y es buenísima la historia. Sí, aparte es un libro que no, a mí en lo personal no se me hizo nada pesado. Sí. Es muy ligerita la lectura. Sí te describe muy bien todo lo que te va contando, pero no a un nivel de tanto detalle que te abruma y que se te hace pesada la lectura. Porque yo leí un libro que está por acá que se llama La mujer de la ventana, que está padre, pero te detalla tanto que llega un momento en que dices, ya, o sea, ya quiero saber qué está pasando. O sea, no quiero saber tanto detalle de cada cosa y lugar. Entonces creo que este libro a mí me gustó mucho también por eso, porque desde el principio te va como que enganchando y te va soltando como poquitas cosas, pero no te suelta todo de inicio, pero tampoco te la hace tan de emoción. Sí, te va dando como detalles, pero te va dejando también la libertad de que tú seas como creativo y te imagines el escenario, pues también para que tú puedas imaginar el lugar, lo que te describe, ¿no? Pero sí, los detalles es como... son muy sutiles, pero son suficientes. Sí, son suficientes para que tú uses tu imaginación en base a lo que te está diciendo la autora, pero para que, como dice Marina, como que le pongas tu propia como cosecha, ¿no? Yes. Y les voy a leer un poquito de la reseña para empezar, para que sepan más o menos por dónde va. Porque, pues como ven, ¿no? El jardín de las mariposas. De hecho, este libro lo propuso Marina en el club del libro. Y Marina dijo que lo vio en la Walmart. Sí, yo iba haciendo mi mandado y de repente me paré así y me atrapó la atención desde que lo vi. La portada, el libro es un libro muy bonito, la verdad. La portada está también hermosa y te llama la atención el título, la mariposa que tiene y en el frente trae la descripción de lo que se trata y prácticamente te dice todo con eso, ¿no? O sea, te dice un jardinero que cuida sus mariposas y... O sea, a mí me encantan las historias. Por eso amo las películas y las series. Entonces, y sobre todo si son de asesinos seriales o cosas así, la parte criminológica me encanta porque se me hace que las partes, los asesinos y todos los seriales, no sé si te has fijado que son muy inteligentes. Acabo de ver que tu top 1 es leyendas legendarias. Sí, sí. Para que entiendan que le encanta. Sí, esto. A mí me encanta porque, o sea, son personas muy inteligentes, muy estructuradas y
conocer el por qué hacen las cosas, su método, todo lo que hay detrás se me hace súper interesante. Entonces dije, ese es un libro porque ahorita van a ver como más detalles de cómo hace las cosas y el por qué hace las cosas. Yo supe este libro porque una amiga que está en otro club de libro, que fue la que me inspiró a crear fue uno de los libros que leyó. Pero nunca leí la reseña, no leí esta parte, solo supe el nombre. Y yo, la verdad, ni por aquí me cruzó por la cabeza de qué se trataba. El Jardín de las Mariposas, yo pensé que era un libro, no sé, sobre una historia de amor o sobre un lugar como muy bonito y como una historia así como muy romántica y así. Pero, dice Marina, lo primero que te aparece acá abajo es El Jardín de las Mariposas, más escalofriante que el silencio de los inocentes. La belleza nunca había sido tan aterradora. Entonces, Sí, es como, te quedas... sí, es como te dicen, como algo tan bonito puede ser aterrador. Y sí lo logran, ¿no? O sea, sí logran destruir esa parte de que dices, cómo las mariposas y un jardín puede ser aterrador o malo. Y sí lo logra la historia. De hecho, cuando me fui yo de hiking al Geyser, que por aquí ya les dejé un blog sobre ese, yo estaba leyendo el libro y veía mariposas y yo le decía a Jorge, que Jorge también está en el club del libro y fue que ahí estuvo con nosotros en el hiking del Geyser. Le decía a Jorge, es que yo ya no puedo ver las mariposas igual. Sí. O sea, yo las mariposas les tenía con un concepto de algo súper bonito, libre, así como muy, no sé, como sano, como algo muy lindo. Sí. Y luego ver las mariposas ya las veo con mucha tristeza. Sí. Mucha melancolía. Pero ya lees. O sea, ya nos vamos perdiendo. Dice la reseña: cerca de una aislada mansión existe un jardín donde se cultivan delicadas flores y en él, abrigada por frondosos árboles, habita una exquisita y peculiar colección de mariposas que es resguardada por el jardinero, un hombre que desconoce los límites de su obsesión por preservar la belleza. Maya es una sobreviviente del jardín y ahora tendrá que narrar a los agentes del FBI los horrores que vivió mientras permanecía en cautiverio junto con otras chicas que ni siquiera habían alcanzado la mayoría de edad. En su memoria viven las peores pesadillas. En su espalda, como en la de todas las jóvenes mariposas, un tatuaje le recordará por siempre un crimen imperdonable. O sea, sí, para empezar, el primer párrafo no te dice nada. Ajá. ¿No? Y entonces tú sigues pensando que son mariposas y un jardín, ¿no? Ajá. Sí. Y después dices Maya, o sea, las mariposas son personas. Son mujeres. Ajá. Jardín. Un lugar. Una prisión casi, ¿no? Y luego el jardinero como que es un psicópata. Sí, es una persona. Sí. Entonces te dicen, como la reseña sí te dice que se va a dar, pero no te dicen nada más. Uh-huh. Entonces, me gustaría empezar por contarles un poquito de qué trata para que vayan como adentrándose al libro y a ver si les genera como interés. Cuéntanos cómo inicia. La historia está bien padre. Yo creo que a todos los que lo leímos tuvimos la mismísima reacción. Todos en el chat ahí estás contando como, no puede ser, está bien padre, ¿no? Te atrapa porque empieza narrado. La historia está narrada desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista del detective del FBI y desde Maya, que es una de las sobrevivientes del jardín. Ajá, ¿no? La protagonista, básicamente. Uh-huh. Entonces, pues, te empiezan contando la versión de, pues, cómo empieza el agente, o sea, cómo llegan, cómo están, ya descubrieron el lugar, acaban de descubrirlo, acaban de descubrir la historia y acaban de rescatar a Maya, ¿no? Y entonces, a las mariposas. Y a las mariposas sobrevivientes, ¿no? Entonces, van a empezar el interrogatorio con Maya. Entonces, le empiezan a dar datos acerca de, pues, qué encontraron, dónde y, pues, qué es lo que encontraron, ¿no? Y por el otro lado, también empieza la narrativa desde el punto de vista de Maya. Al un inicio te ponen como los dos y tú tienes que ir descifrando quién es quién, ¿no? Sí. Entonces, esto está padre. Sí, y como dice Marina, inicia como si todas estuvieran en un hospital. Entonces, bueno, al menos yo dije, pues, ¿qué onda, no? Desde el principio supuse que era como el final, ¿no? O sea, como uh-huh. que de eso se trata, como que ahí era el momento presente y de ahí íbamos a ir hacia el pasado, hacia atrás para ir conociendo esta historia de qué se trataba. Entonces ahí te dice, como que están todas estas mariposas, estas mujeres muy lastimadas y llega el FBI a querer investigar qué pasó. ¿Por qué había mujeres atrapadas en un lugar? Porque el FBI no sabe nada.
porque pues nadie había hablado sobre esto y era algo que se había como preservado por años y nadie sabía. Entonces es como que identifican a Maya, que es la protagonista, porque ella es como la persona a que las otras mariposas, las otras mujeres, como que la siguen mucho. Como que es muy importante lo que ella les diga, como que si tú me dices que hablo, necesito tu apoyo emocional porque me siento mal, me siento desubicada. Entonces como que Maya era esa mariposa en el jardín como más... Como la líder, la matriarca. Entonces ajá. para el FBI fue raro, ¿no? Uh-huh. Fue raro porque dijeron, pues ella es cómplice, es víctima, ¿qué está pasando? ¿Y quién mejor que ella para que nos cuente qué pasó en ese lugar, ¿no? ¿Qué pasó y qué tenemos que investigar y a quién tenemos que culpar, ¿no? Entonces, pues empiezan como este interrogatorio con ella, a pesar de que el libro sí te dice que está lastimada, como que tenía quemaduras o como cosas así. Pero Maya nunca muestras como miedo, ¿no? O sea, siempre está como muy serena, muy calmada. No contesta las preguntas que le hacen luego. Entonces, sí te dan la intriga y sí te lo hacen ver en el libro de ¿es cómplice? ¿No es cómplice? ¿Qué está pasando? ¿Hasta qué punto está involucrada? Ajá. ¿Hasta qué punto es víctima 100%? Sí, de hecho, o sea, yo quería creer que ella fuera víctima todo el tiempo, pero sí llegó un momento del libro que yo pensé como que en algún momento cambió su rol en el jardín y ya fue parte de, ¿sabes? Como, ¿le gustó? Ajá. ¿Le gustó estar secuestrada? Y bueno, total que pues le empiezan a hacer preguntas y ella empieza a contestar sí la pregunta, pero no así tal cual como el FBI quiere escucharla, ¿no? Empieza a contar todo muy detallado y también empieza a contar parte de su vida, como de su pasado, de cómo ella llegó al lugar en donde la secuestraron, su contexto, sus amigas, su trabajo, cómo ella huyó de donde estaba, pero no sabes qué edad tiene todavía. No sabes cuál es su verdadero nombre, porque después te enteras que este jardinero les ponía como nombres una vez que llegaban al jardín para que ya fueran como una nueva persona a partir de ese momento. Entonces como que no te dicen nada, pero Maya les está contando la historia a su manera, ¿no? Y como que juega esto para desesperar de repente a los detectives, pero como que le gusta. Sí, como que juega con ellos, ¿no? Y les cuenta lo que quiere, les cuenta su versión y lo que ella quiere decir. Eso está padre, la verdad a mí me gustó que todo el libro era ir al pasado y luego al presente, ir al pasado y al presente. Y hubo un punto en el que a mí me gustaba más como el pasado, ¿no? O sea, como saber más. De a ver, síguele contando, sigue el chisme, ¿no? Sí, a ver qué más estás contando. Pero sí es importante, ¿no? Tú de repente dices, ¿por qué se está regresando al pasado y lo que le pasó y todo? Pero sí es importante y pues al final van a saber el por qué, ¿no? Sí está muy interesante y pues para que se den una idea así, en resumen, básicamente pues está esta persona, es el psicópata, el jardinero, asesino. así le llaman. Ajá, que se lleva mujeres, las secuestran, obviamente. Son mujeres jovencitas, ¿no? Tratan que normalmente sean entre 16 años, lo más jovencitas, pero no menores de 15, ¿no? O sea, siempre trata como de calcularle de que tengan 16 y se las llevan, sí, efectivamente, a un jardín, ¿no? Es como un domo. Yo me lo imaginé como un lugar subterráneo. Yo también. Como un lugar subterráneo porque en ciertas partes del libro decía que volteaba a ver el cristal y veía como al jardinero caminar con su familia, ¿no? Entonces yo me lo imaginé como algo subterráneo. Y es, un jardín que tiene como un río, como una cascada, que tiene muchos árboles, pero también tiene las habitaciones de ellas y también tiene el lugar en donde comete sus atrocidades y tiene, bueno, ¿ya les adelantamos? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, como decía Marina, el jardinero la secuestra y se las lleva al jardín, que es este lugar que les estamos describiendo. En el jardín lo primero que hace es como que se las lleva sedadas, ¿no? Como que les da drogas para que se calmen, porque pues sí es impactante de repente despertar en un lugar encerrada que no puede salir. Pero algo muy característico es que las tatúa. Y por eso son mariposas, porque en la espalda, toda la espalda las tatúa con unas alas de mariposa. Y en el libro te va describiendo diferentes especies de mariposas y tipos de mariposas porque te va diciendo como que lo elegía dependiendo de sus rasgos físicos, de cómo él percibía como
como su forma de ser, su esencia, su personalidad y todo eso, ¿no? Entonces, primero las secuestraba, despertaban, se las llevaba a un lugar, las iba tatuando, pero no completamente en una sola sesión, pues porque era un tatuaje muy grande y pues tardaba tenía que días, cenar. sí. Ajá. Y cuando terminaba el tatuaje, ¡panchan! Era la graduación. Sí, era la graduación. Les ponía el nombre, elegía el nombre. O sea, ya... Olvídense de que si se llamaba Maya... Si, Elisa. O sea, ya es como que tú ya no vas a ser Elisa, ahora eres Maya. Ajá. Entonces las bautizaba y el mismo día que las bautizaba... Las violaba. Uh-huh. ¿No? Y a partir de ahí... pues ya eran como de su propiedad y podía violarlas, abusar de ellas en cualquier momento que él quisiera y se le antojara. Sí. Entonces, como que pues todas las demás son muy empáticas con las nuevas que van llegando. No todas, porque algunas pues son como más reservadas más separadas, sí. Como que no se han adaptado muy bien al lugar, pues obviamente, ¿no? Con justa razón. Pero algunas son muy empáticas porque pues saben lo que les espera a la nueva, porque ellas ya han pasado por eso, ¿no? Sí, porque hay algunas que llevan años ahí, entonces ya saben lo que significa el que despiertes, el que te lleven. Yo creo que el jardín, bueno, el lugar al que se las lleva está dividido en 3 secciones, ¿no? Que está el jardín, donde... es un jardín a lo que describen muy bonito, muy hermoso. Como dice Lisa, tiene hasta arroyo, río y todo. Pero todo es artificial, ¿no? O sea, realmente, obviamente, el jardinero es una persona muy influyente, de mucho dinero. Nunca te lo dicen. Ajá. No te dicen qué puesto, qué poder, qué era. Pero pues te imaginas que para subsistir un lugar así y para alimentar y cuidar a tantas mujeres, pues uh-huh. Tienes que tener los recursos, ¿no? Ajá, y luego está la área donde ellas viven, que son cuartos. Yo esa parte me la imaginé súper oscura, súper así como de como que... yo paredes como de cemento, así sí, como... así muy triste el asunto, porque ¿no? Porque decía que al principio llegaban y literal eran 4 paredes con un lugar donde dormías y un baño sin puerta, ¿no? Pero que conforme tú ibas portándote bien o ibas como siendo buena para el jardinero, te iba dando regalos para que tú fueras como decorando tu cuarto, ¿no? Como que te daba una colcha, o te daba cortinas, o te daba repisas, o te iba dando como ciertas cosas, ¿no? Sí, cositas de color, como las toallas de cierto color, tu colcha de color. Y todo combinaba con las salas. Ajá. Artículos personales, que uh-huh. Si te gustaba leer, pues tu libro, ¿no? Ajá. O si te gusta la música, algún aparato. Ajá. Entonces, todas estas cosas te las ibas ganando con el tiempo. Y pues sí, o sea, eso parte también te la describen. Pues es la parte de los cuartos que pues normalmente pues estaban... obviamente todas podían caminar por esos lugares. Me imagino yo como un pasillo, sí. Y así como puertas y cada quien tenía su cuarto, ¿no? Ajá. Porque pues sí, cada quien tenía su cuarto, sí tenían privacidad. Ajá. Y luego está la parte donde Chan tiene sus mariposas, ¿no? Que yo pues me imagino como una vitrina así enorme de cristal. Es que estamos hablando de las mariposas vivas, pero no hemos dicho que una de las partes pues más tristes o más brutales del libro es que las mata, ¿no? Las mata y por diferentes razones. Una, que es como la de cajón, es que cuando ellas cumplen 21 años, pues ya llegó tu fecha de caducidad y todas ya sabían que al momento de cumplir 21 años, pues ya las iban a matar. Porque el jardinero decía que a partir de esa edad la belleza comenzaba como su punto de caída, de retroceso, uh-huh. Ajá. Y entonces él buscaba preservar la belleza. Sí, él decía que la mejor etapa para una mujer era de sus 16 a los 21. Uh-huh. O sea, era su etapa máxima donde alcanzaba su máximo esplendor. Uh-huh. Y ya después de ahí, pues, ya empezaban a decaer. Otra de las razones por las que las mataba era porque no se adaptaban. Si llegaba una mariposa nueva y no se adaptaba al lugar, pues también la mataban. Si desobedecían cosas como muy, muy importantes para el jardinero, también las mataba, ¿no? Tenía como ciertos reglas. Si intentaban escapar o si intentaban como rebelarse, las mataba. Entonces, pues imagínate. O si se embarazaban. Sí, se embarazaban, a pesar de que las inyectaban, ¿no? O les daban pastillas anticonceptivas, pues ya saben que no tiene como que el 100% de efectividad y a veces llegaban a quedar embarazadas y las mataba. Sí, las mataba. Entonces, imagínense vivir en un lugar donde estás encerrada,
donde no puedes salir, donde no puedes ver la luz del día ni a más personas. Ni sentir el aire, la lluvia, donde las nada. paredes, por lo que te cuenta el libro, están como contrasonido, o sea, nadie te va a escuchar. Estar viendo en las vitrinas de los lugares por donde pasas a las mariposas que han estado en el pasado y ya las mataron. Verlas ahí como colección, ¿no? Sí, o sea, como museo, verlas en la pared. Las mataba, pero no las mataba de una manera violenta. Las mataba durmiéndolas, por lo que al final se medio entiende. Y las preservaba para que estuvieran en resina, en vitrinas, y como que nunca pues se hicieran más viejas o más feas o así. Uh-huh. Es como su colección, como dice Marina, ¿no? Entonces imagínense que yo eso no podía dejar de imaginarme. O sea, yo estaba en un lugar, después de que quizá te adaptes, empiezas a generar como esta familia con las nuevas mariposas o con las mujeres que están ahí, y de repente saber que, o sea, que en un momento te van a matar a ti, las van a matar a ellas, y no nada más eso, que las vas a seguir viendo, porque las sigues viendo a través de las vitrinas, ¿sabes? Como sí, eso se me hace muy impactante. Ajá. Como muy impactante. Y también creo que había una sección como donde estaba el cuarto o la recámara de él, o el lugar de él, y también el del hijo, porque en esta historia se cuenta que el jardinero tiene 2 hijos. A partir de aquí ya vamos como a empezar a hablar de la mitad del libro en adelante. Sí. Así que aquí puede haber spoilers por si alguien no quiere escucharlo, pues nada más como que se deje pasar esta parte. Pero tiene 2 hijos. Sí, tiene 2 hijos. Uno que es muy como él, o sea, muy sádico. Bueno, yo no diría como él porque el libro también... Sí. Hay que darle cierto crédito al asesino. ¿Al jardinero? O sea, al jardinero, porque algo muy característico de él es que él realmente quería a sus mariposas. Las amaba a su manera. Ajá. Entonces, su política era no lastimarlas, entre comillas, porque las violaba. Las violaba y las terminaba matando, ¿no? Y las privaba de su... pero las quería. Pero no las golpeaba, no les hablaba mal, no las golpeaba, no nada, pues. Uh-huh. Pero su hijo sí, uno de sus hijos sí, ¿no? Y entonces su hijo sí era de golpearlas, era muy sádico, de amarrarlas, ser muy violento con ellas, ¿no? Y al jardinero esto no le gustaba. De hecho, cuando pasaba, castigaba a su hijo y lo vetaba del jardín, ¿no? Sí. Entonces eso sí es algo que los hace diferentes, pero al final de cuentas, pues los dos sabían que estaban privando de la libertad a mujeres o a jóvenes, sabían que estaban abusando de ellas sexualmente y violándolas, y que pues no era con su consentimiento. Entonces los dos sabían que estaban haciendo cosas que no se debían de hacer, pero como que cada uno lo hacía desde puntos distintos. Sí. El jardinero las cuidaba. De hecho, se cuenta en el libro que a veces cuando tenía relaciones sexuales con ellas, o sea, hasta las acariciaba, las besaba, uh-huh, como que las trataba muy bien, y lo voy a decir eso entre comillas por si están escuchando el podcast y no viéndolo en YouTube. Pero en cambio el hijo no. Uh-huh. El hijo a veces hasta las mataba. Sí, de los golpes. De todo lo que les hacía mientras abusaba de ellas, mientras tenía relaciones sexuales con ellas. Entonces, ellas pues a veces se asustaban mucho de saber cuando el hijo las elegía, porque no sabían si iban a volver o no, o bajo qué condiciones. Porque en el libro cuenta que hay una en específico que la lastimó tanto que terminó como tan mal de su cadera hacia abajo, como con una infección, que como no las llevaban a un hospital, porque pues no podían salir porque iban a hablar y los iban a delatar, pues al final de cuentas la tuvo que matar, ¿no? Sí, y pues tiene otro hijo, que es el menor. El hijo se termina enterando por... curioso, ¿verdad? Ahora sí que pues un día la curiosidad mató al gato. Sí. Pero bueno, fue bueno para... Sí, porque este lugar está como oculto. Cabe mencionar que obviamente un lugar así debe tener mantenimiento, ¿no? Entonces había personas que entraban y hacían el mantenimiento de la casa, el jardín y todo, pero no sabían. O sea, yo tengo entendido, lo que te da a entender el libro es que todas esas personas que iban y hacían el mantenimiento y demás no sabían qué es lo que pasaba ahí. Porque cuando iban, subía unas paredes para tapar las vitrinas, y a todas las mariposas les encerraban en sus cuartos y nadie salía. Sí, tenían indicaciones. Y como las paredes estaban contra sonido, pues así gritaran, lloraran, hablaran, hicieran lo que quisieran, no las escuchaban. Sí, ellas tenían indicaciones de que cuando se iba a hacer limpieza o mantenimiento y se empezaban a subir las
paredes, tenían que irse a su cuarto y quedarse ahí, no hacer ruido. Si obviamente desobedecían o alguien se quedaba afuera como tratando de pedir ayuda, sabían que pues las iban a matar, ¿no? Entonces ellas sabían esto, entonces se bajaban estas paredes, obviamente a manera de más cárcel todavía, y pues las personas iban y hacían el mantenimiento, ¿no? Entonces el hijo de alguna u otra forma sabía que este lugar existía, porque su papá le había comentado de que, pues, no puedes ir allá, ¿no? Así como Simba, ¿no? No puedes ir al... no, allá donde no hay luz. Al cementerio de elefantes. Sí, al cementerio de elefantes. Pero, pues, obviamente, igualito que Simba, pues, ahí va y ve. La curiosidad. Sí, entonces, pues, así es como él entra al jardín, conoce y se da cuenta de qué es lo que pasa. Pero no desde el inicio, ¿no? Poquito. Ajá, o sea, como que desde el inicio solo ve a Maya y a otra mujer, a otra mariposa, y ellas pues obviamente juegan el juego del jardinero de no decirle a su hijo lo que está pasando, ¿no? Pero este hijo se interesa mucho por Maya y luego empieza a ir cada vez más y más al jardín. Maya como que pues no le dice nada de lo que está pasando, pero de repente como que le tira indirectas, ¿no? Como de cosas que... date más cuenta de lo que está pasando. Amigo, date cuenta de lo que está pasando. Porque la versión del papá es como de, hijo, yo las rescato de la calle. Sí. Yo las rescato para darles una mejor vida. Yo les doy comida, les doy alimento para que no sufran allá en la calle, ¿no? Entonces es la versión que le da. Y él dijo, mi papá, lo máximo. Sí, o sea, cómo rescata tanta gente y las mantiene aquí seguras sin ver la luz del sol. Ajá, o sea, como que él pensaba que ellas estaban agradecidas por eso y por eso continuaban ahí. Pero pues no sabía que no podían salir de ahí, que no podían escapar. Pero poco a poco empieza a darse cuenta, empieza a ver qué está pasando, pero también empieza a enamorarse de Maya. De Maya, sí. Y la Maya, pues... síndrome de Estocolmo, yo digo ¿no? que sí, yo también pensé eso. Porque el libro nunca te dice tal cual si se enamoró o no. Nunca. No, te lo deja así como como que tú interprétalo, ¿no? Sí. Pero nunca te lo dice. Yo la verdad, yo creo que sí está enamorada, sí. Pero ganaba más sus ganas de querer salir y ayudar a todas para que salieran, ¿no? Uh-huh. Porque Maya decía, cuando hablaba con sus amigas de ahí mismo, de las otras mariposas, les decía, es que él es nuestra única oportunidad, ¿no? Yo estoy jugando su juego porque tengo la esperanza de que él, aunque sea igual que su papá y su hermano, haga algo distinto, ¿no? Sí. Y vaya con la policía y diga que estamos aquí encerradas y vengan como a rescatarnos. Entonces como que ella estaba jugando el juego de él de enamorarse, pero yo creo que sí se enamoró. Sí, yo también creo. Como que había ahí sentimientos tóxicos. Ajá. Porque él era muy... Él nunca violó a ninguna de las mariposas. Uh-huh. Él sí tuvo relaciones sexuales con Maya, pero siempre consentidas. Fueron consensuadas. Ajá. Entonces, digo que no sé hasta qué punto lo puedes llamar consensuado porque ella también lo estaba haciendo por un tema de ver una oportunidad. Pues sí, pero él no la obligó. Ajá, pero ¿sabes? él no la obligó. Es como que, para él siempre lo que ella hacía era porque ella quería, no por conveniencia, ¿no? Entonces... pues igual también Maya no le decía mucho porque, pues, detalle importante, había cámaras por todos lados, micrófonos por todos lados, entonces todo el tiempo estaban vigiladas, todo el tiempo estaban escuchándolas, entonces era como que no le decía, pero sí era como de... sí, le o sea, ¿de verdad crees que yo estaba en la calle y me rescataron? O sea, ¿de verdad crees que yo estoy aquí por mi propia voluntad sin querer salir? Entonces como que de repente sí le echaba las pedraditas. Y ya, pues, pasa el tiempo y ya... O sea, les estamos contando esta historia de la historia en el jardín, pero en este inter, pues, todo está llevándose a cabo en las salas de las oficinas o del lugar de la FBI, ¿no? Uh-huh. Y ya, pues, sí, ella duerme un rato, ellos la están presionando mucho, son 2 detectives, hombres y una mujer, ¿no? Que están ahí al pendiente, le llevan a veces de comer, pero sí la están presionando mucho de que necesitamos que hables. No nos cuentes tu historia pasada a tanto detalle, no necesitamos tanto detalle, necesitamos saber qué pasaba en el jardín, qué hacían, quiénes son los responsables, quiénes, por quiénes vamos a perseguir, ¿no? Y ella, pues como les dijimos al inicio, lo iba aventando todo como que a cuentagotas. Y los detectives, pues, de cierta manera estaban muy desesperados porque los presionaban los medios. Luego había una mariposa que una mamá de ella era senadora y se enteró. Entonces, pues, ella estaba así como que queriendo revolver todo y hacer todo muy público para saber qué había pasado con su hija. Uh-huh. Sí. Y luego hay una parte donde ellos, pues, le dicen como de...
O sea, porque ustedes deben imaginarse que los detectives no sabían por cuánto tiempo esto se estaba llevando a cabo, cuántas personas habían sido. O sea, cuando ellos encuentran el lugar, encuentran fotografías, pero pues no tienen los nombres reales de las personas, ¿no? Entonces no tienen como la posibilidad de saber quiénes son, desde cuánto tiempo están desaparecidas, ni nada. Y para identificar los cuerpos, todos los cuerpos que están en las vitrinas, pues les iba a llevar mucho tiempo, ¿no? Ajá, entonces ellos quieren información, o sea, desde cuándo está pasando esto, cómo la secuestran, qué les hace exactamente, qué es lo que está pasando ahí. ¿Por qué están todas tatuadas? Uh-huh. O sea, qué significa cada detalle, ¿no? Porque, o sea, sí el libro sí te describe, la parte del tatuaje sí es impresionante, el cómo te lo describe, o sea, son... Sí te lo imaginas. Sí, o sea, es un tatuaje que te cubre toda la espalda. Hasta abajo, la espalda baja. Ajá, todo. Y algunas hasta en la cara les tatuaban, ¿no? Cuando se portaban muy bien. Sí, las más... ¿Cómo se dicen las más...? Las que siempre andan ahí como las con barberas. El maestro, las barberas. Ajá, las barberas era como que, tú me caes muy bien y les dibujaba. Porque ellas pensaban que si se portaban así con él, las iba a dejar libres, ¿no? Ay, por cierto, hay otro personaje, no les dijimos, hay un personaje, sí, que es como de las principales, las primeritas mariposas, ¿no? Y esta mujer, que es de las primeritas, obviamente... pues la secuestra obviamente como a todas las demás, pero como que ella sí le da el síndrome de Estocolmo bien cañón y se empieza a portar muy bien y muy leal con el jardinero hasta que el jardinero pues le da confianza, la deja salir, cosa que con nadie más hizo de las mariposas, la dejaba salir para estudiar, para ir a leer, para que estudiara cursos de enfermería, de cocina y demás. Para comprar las cosas del mandado de ahí. De ahí, y al final ella se convierte como en la cuidadora, enfermera, cocinera de todas, y pasa de ser una mariposa del jardín, pues a ser como ¿qué? Pues la ama de llaves. La ama de llaves, así, no sé, ajá. Pero... les tiene envidia. Les tiene envidia a las otras mariposas. Y las otras no lo pueden entender. ¿Por qué me tienes envidia de que estoy encerrada y de que me están haciendo esto cuando tú puedes salir, ir y venir y no te vas y no dices nada? Sí, entonces ella las trata súper mal porque desearía estar en un lugar de ellas. Porque, acuérdense, o sea, todas las mataba a los 21. O sea, pero a ella ya tenía como 40 sí, y como tantos. 40 y cachos. Ya era una señora, ¿no? Prácticamente. Ajá. Entonces ya su juventud prácticamente para el jardinero había pasado, entonces ya no la tocaba. Muchos años. Ya no había relaciones con ella. La veía nada. simplemente como una persona que la apoyaba para cuidar a las mariposas y ya. Ajá, entonces ella sí quería como pasar este tiempo con el jardinero e incluso, o sea, veía a las que estaban en la vitrina ahí todas disecadas, colgadas, como con envidia. Celos, sí, o sea, era como de te lo describe el libro y te dice... O sea, como que yo quisiera estar ahí. O sea, ajá. Sí, y es como algo que yo, por ejemplo, yo no pudiera entender. Es como, pero sí, pues sí, es algo muy real, ¿no? Que sí pudiese pasar. Sí. ¿Y qué más podemos compartirles del libro? Bueno, al final, el hijo que se enamora de ella, pues sí logra como que desprenderse de todo este peso que traía del renombre de su familia, de su mamá, porque decía, es que si yo delato a mi papá, mi mamá se va a morir del impacto, ¿no? Porque ella está enferma, ¿qué va a decir la gente de todo esto que está pasando? Entonces como que logra darle la vuelta, y ahorita Marina nos va a decir cuál fue. Tenemos un mosquito por aquí. Sí. Marina nos va a decir cuál fue como... es esa como situación clave que dio pie a que él dijera, ¿sabes qué? Cuando me enteré de todo esto, lo toleré por cobarde, pero cuando me enteré de esto que acaba de pasar, ya no puedo soportarlo más. Yo creo que él se empieza a quebrar en dos momentos. Uno, hay un momento en el que él se entera de lo que realmente pasa ahí, ¿no? O sea, de que pues no es cierto que la rescató de la cárcel, sino que todo lo que les hacían, ¿no? Que él lo escucha por accidente, porque en un día te narran que está con Maya en la cocina en la noche, y de repente llega el jardinero, él se esconde en la cocina, y el jardinero no se da cuenta que su hijo está ahí, y empieza a hablar con Maya, y le empieza, pues, prácticamente a describir todo lo que ahí pasa, ¿no? Y de hecho hace cosas con ella. Y hace cosas en ese momento, y él está así como de... aguantándose la lágrima, el enojo, la tristeza. Ahí descubre
pues las cosas de voz de su papá. Pero todavía no sabía que las mataba. Ajá. Y entonces, o sea, y es como que se empieza a quebrar y decir, ¿qué onda con mi papá? ¿Quién es, no? O sea, sí está mal lo que está haciendo y todo. Y el segundo momento es cuando, pues, el hijo mayor le empieza a tener celos. Pero bueno, también llega un momento antes de esta que el jardinero va a matar a alguien y le dice al hijo le dice, ven conmigo. Es tu graduación. Y lo lleva y le enseña el proceso de cómo las mata y qué hace. Pero él no sabía que las mataba. Él pensó que la iba a llevar, creo que al doctor, porque es esta mariposa que se enfermó pues por la infección de que el otro hermano la había como abusado demasiado. Entonces él va y, oh sorpresa, no lo voy a llevar al doctor, la voy a matar y me está enseñando cómo hacerlo porque me está diciendo que en un futuro yo soy el que va a hacer esto, ¿no? Entonces eso fue muy impactante para él, pero la gota que derramó el vaso y lo que dijo, ¿sabes qué? No puedo soportar esto, es esto que nos va a contar Marina. Sí, es que el hermano mayor le empieza a tener celos al hermano menor porque Maya era como, yo creo que la estrellita del jardín, ¿no? Entonces el hermano mayor ya no se podía meter para nada con Maya porque ya anteriormente la había tratado muy mal. ¿Desmond se llama? Sí, Desmond, la había... No, es el Desmond, es el chiquito. ¿Es el chiquito? Sí. ¿Cómo se llama el mayor? Soy malísima para recordar. Sí, yo también, pero Desmond era el menor. Ajá. Pero el mayor había lastimado mucho a Maya, la cual era consentida del jardinero y fue como de, ¿sabes qué? Maya es intocable para ti, puedes tener a cualquier mariposa menos a ella. Y pues como Desmond se empieza a enamorar de Maya y solo tiene relaciones con ella, pues su hermano mayor es como que le tiene celos, le tiene envidia, incluso le reclama al papá del por qué su hermano sí puede estar con Maya y ella no y demás, ¿no? Entonces, luego pasa que se lo llevan a Desmond a conocer el proceso, porque él va a ser el heredero del jardín, ¿no? No, qué horror. Sí, él se super trauma y un día entra hecho la furia del hermano mayor al jardín, literal así de que... Mira lo que traje. Todos, sí. Ajá. Y mira lo que traje y entonces te traje un regalo, papá. Mira lo que traje al jardín y ¡pum! Una niña. Sí, o sea ahí cuenta que avienta un bulto al piso, envuelto. Evidentemente había una mujer ahí, pero cuando la desenvuelven o lo abren, se dan cuenta que es una niña. Sí. No una adolescente, no, una niña. Una niña porque dice que no está desarrollada de sus senos, que ni siquiera tenía vello púbico todavía en sus genitales, que pues se veía que era una niña, ¿no? Entonces ahí automáticamente las mariposas lo que hacen es ir a protegerla y decirle al jardinero, no la van a tocar, a ella no la vas a tatuar, a ella no, ok, si está aquí no puedes dejarla porque ya vio a tu hijo, pero no le vas a hacer nada de lo que nos haces a nosotras. Y creo que ese fue el detonante para Desmond, para el hermano menor. Fue como, ok, esto es demasiado. O sea, yo no puedo permitir que una niña esté aquí y estén haciendo esto. Y ahí fue cuando se anima a ir a la policía. Ajá, porque ahí en esa escena están todos en el jardín. Está el papá, está Maya, hay otras mariposas, está Desmond, el hermano menor. Y ahí es cuando entra el mayor y les dice, miren lo que traje. Como para hacerse notar frente al papá y decir, yo soy el que merezco heredar el jardín, yo hago cosas. Yo hago lo mismo que tú haces. Ajá, ¿no? Y Desmond es como, se da cuenta y dice, ¿qué está pasando aquí? O sea, esto realmente no está bien, una niña ya es otra cosa. El jardinero también no estaba de acuerdo con que fueran niñas, o sea, hasta cierto punto era como de que no, o sea, niñas no, ¿no? Y pues ahí es cuando todo se descontrola, hay ahí... Un caos, pasan cosas, y ya ahí es cuando pues Desmond prácticamente se rompe totalmente y es por eso que toma la decisión de acudir a la policía. Y a lo que yo entiendo, porque esa parte sí no fue tan clara, ya va siendo al final y como que ya al final te lo van contando como más rápido, como que llega la policía pero no encuentra nada, ¿no? Ajá, esa parte también estuvo como extraña. Como rara. Sí. Como que llegan y no encuentran nada, pero luego vuelven a ir
Ya me acordé. Luego como que se estaban yendo y una de las mariposas que ahí describen como un poquito rara, entra al lugar, en medio de este caos en que se están peleando el papá, los hermanos, el papá, va al lugar en donde las mariposas las matan y les inyectan feromol, o no me acuerdo, feromol, ¿no? Feromol, ajá. Y entonces ella sabe que es como una sustancia que en combinación con algo más puede como ser muy como explosiva y genera una esta explosión. Entonces, cuando se genera esa explosión, pues obviamente llama la atención de los policías y es cuando ya vienen y rescatan. Y entonces es cuando ya te enteras porque había mariposas en el hospital, porque estaban lastimadas, porque yo decía, pero ¿por qué está lastimada Maya si el jardinero no las lastimaba? ¿Y por qué están todas en el hospital? ¿Y por qué te habla que algunas sobrevivieron, otras no? Sí. Porque sí sabes que mataba a algunas y las ponía en las vitrinas, pero de las que estaban no las trataba mal, a menos que Desmond se le botara que al hermano mayor se le botara la canica y pues les hiciera algo, pero en general no es que la mayoría o la mitad de ellas iban a estar muertas, ¿no? O muy lastimadas. Entonces como que al principio del libro no entiendes esta parte, pero ya después, pues al final, pues como dice, ok, hubo una explosión, no todas sobrevivieron, y ahí pues hasta el jardinero y los hijos terminaron como lastimados, porque te cuenta que todos están en el hospital, ¿no? O sea, todos están en el hospital, así como que no saben quién va a vivir y quién no. No les vamos a decir eso. No les vamos a decir quién vivió y quién no. Sí, para que ustedes lo descubran. También una parte que igual no les vamos a decir para que ustedes la descubran es cómo le nace esta parte al jardinero. O sea, el porqué de su obsesión o por qué mariposas, qué significa cada cosa para él. Por qué conservarlas, por qué tener esa colección. Entonces siempre hay un porqué, no hay un trasfondo. Entonces ahí viene el libro, te lo explican, el cómo nace este fetiche que él tiene. Y demás, ¿no? Lo que sí es muy curioso es que al final de cuentas, hasta cierto punto, sus hijos, se puede decir que lo heredaron. Sí, o sea, heredaron este gusto a su manera, ¿no? Uno de manera violenta y demás, y el otro más pasiva y todo, pero en el fondo como que le gustaba, ¿no? Y él lo comenta en el libro que le daba miedo ser igual que su papá. Porque hasta cierto punto sentía como interés, empatía por esa situación que estaba viviendo. Y hablando de empatía, ¿tú en algún momento sentiste empatía por el jardinero o en algún momento como que no lo viste como el villano o el malo del cuento? Es que, ¿sabes qué? Es bien, no sé si empatía, pero es bien difícil verlo como el villano porque te lo describen como una persona súper pulcra, súper educada, bien parecido, muy educado, que los trata con mucho amor, con mucho respeto, preocupa por ellas. Que se involucra, que les da regalos. Entonces dices, chinos, es como, sabes que está haciendo algo malo, obviamente. Claro. ¿No? Pero sí es bien difícil porque dices... ¿Cómo justificamos en cierta manera algo como, lo pues malo? No es tan malo? Ajá. O sea, es malo, pero no está tan mal. Pudiese ser peor, ¿no? Sí. Como el hijo, que te pone como esta contraparte del hijo de que sí hace las cosas muy mal. Entonces, como dices, ¿cómo a veces llegamos a justificar ciertas conductas que a todas luces son incorrectas por cómo ha actuado o se comporta una persona, ¿no? Yo también de repente decía, pues es que no es tan malo, ¿no? Y ves más malo al hermano mayor que hace todos estos, pues... Porque hay violencia hasta cierto punto, ¿no? Y el otro que no, pues dices, pues al menos no te pega. Tiene que haber violencia para que sea algo malo, sí, ¿sabes? Ajá. O sea, es como cuando hay casos de violencia intrafamiliar, ¿no? Dicen, es como de, pero es que no me pega. A ver, espérate, pero... te habla así o te castiga con el silencio o qué pasa, ¿no? Claro. Pues pero es que no, solo vemos como es que no le pega, ¿no? Sí. Entonces eso es lo que te pasa con él. Y también con el hermano. Cuando ya al final pues sabes como que cómo termina y todo eso, como que tú ¿qué pensaste? Ay, ojalá sí lo castiguen por haber sido cómplice, o dices, no, ojalá a él lo perdonen porque al final de cuentas era bueno y al final de cuentas después de un tiempo se animó a hablar. A mí él me daba como cosita porque era como ternura, como de quiero ser bueno, pero... No, yo sí lo sentí muy cobarde. ¿Sí? Sí, okay. Todo el tiempo lo sentí muy cobarde y era como... Sentía como que su vida allá afuera en el mundo real era muy triste, vacía, muy ¿verdad? patética, muy solitario. Y entonces ir ahí
hasta cierto punto le daba una razón, así lo emocionaba. Y el estar con Maya sí era como que la veía como para una relación realmente formal y todo, pero ¿cómo puedes tener una relación con alguien que está encerrada? Claro, secuestrada, así, secuestrada. ¿no? O sea, que no es libre de hacer lo que quiera. Ajá, entonces él sí, de repente, él ya sabía todo lo que pasaba y estaba como de, pues sí, ya sé todo lo que pasa y sé que está mal, pero no le puedo hacer eso a mi familia, no puedo destrozar esto, pero sé lo que está pasando. Apellido, ajá. ¿Sabes? Y al final, pues sí, dices, él fue el que, pues gracias a él se supo la verdad y demás. Pero no sé, no sé cómo sentirme respecto ¿verdad? a él. Está es difícil, raro. sí. Igual yo, es como esos sentimientos encontrados, porque por una parte está esta historia de amor, que siempre una historia de amor pues te hace como sentir empatía, pero luego también está esta otra parte pues que se estaban cometiendo muchos delitos y muchas cosas como atroces y es como, ¿no? Pues tienen que ser castigados, ¿no? Y cómo se sentían las víctimas y cómo se sentían los papás de las víctimas. Y algo que no comentamos, o no sé si lo comentamos, pero no quedó muy claro, es que pasaron muchos años en el libro, en esto. Por lo que yo entiendo, mínimo 20 años pasaron entre las mariposas que al final lograron ser libres y desde que esto inició. Sí. Porque decían que ya habían pasado tantas generaciones de mariposas que ya no había ni una sola mariposa que había iniciado, más que la que estaba en la cuidadora que nos comentaba Marina, pero ella no fue de las que inició, o sea, ella estuvo después, y si ella ya era una persona más grande, entonces como que te hace pensar, pues, ¿cuántos años pasaron? ¿Cuántas mariposas pasaron? ¿Cuántas mujeres no mató? Porque no nada más eran las que estaban en las vitrinas, también si las se revelaban, estaban feas, no feas en el sentido de físicamente, sino si habían quedado muy maltratadas físicamente por cómo habían sido muertas o por si habían tenido un accidente o algo, pues las enterraba o las desaparecía, no las ponía en las vitrinas, porque en las vitrinas únicamente tenía las mariposas que se veían bonitas, ¿no? Que las había podido preservar bien, o sea, como si estuvieran vivas todavía. Uh-huh. Entonces, sí es un libro que está padre, o sea, es un libro que a mí, en lo personal, desde el primer... la moca moviéndonos la cámara. Que a mí, en lo personal, desde el primer momento me atrapó, que es un libro que tú, ¿en cuántos días te lo echaste, Marina? En 2. Sí, o sea, por lo que pueden ver, si están viendo este video en YouTube, no es muy grande el libro, o sea, no es un libro muy grueso. En realidad tiene... ¿Cuántas páginas tiene? Ajá, en realidad tiene 280 páginas y no, la letra no es chiquita, entonces está bien espaciado, entonces. Ajá, la verdad es un libro muy fácil de leer y que te atrapa desde el primer momento. Y tanto para hombres como para mujeres, porque les cuento que en el club de libro en el que estamos somos hombres y mujeres y todos coincidimos en que es un libro que nos atrapó. Sí, creo que todos tenemos gustos diferentes también. O sea, de que de repente era como de que no, yo quiero política, historia y esto. Y todos lo leímos y fue como de que está buenísimo. Está buenísimo el libro. Y yo sé que si lo leen, les va a gustar porque se van a poder imaginar el escenario conforme a, pues, ustedes quieran hacerlo, ¿no? O sea, les da las suficientes herramientas para que ustedes puedan visualizar cada escena. Y les da muchísimos más detalles de los que nosotros ya no les vamos a contar. Oye, que ya les contamos muchísimo. Todo, pero igual sí léanlo cosas, y después escúchenos para que digan, sí, yo también creí eso, ¿no? O te faltó decir esto. Ajá, sí. Porque sí, hay cosas que no compartimos. Les decimos la idea general, pero pues no podemos aquí en una hora compartirlos. Lo que, por ejemplo, Marina leyó en 2 días y yo leí como en 1 semana y media. O sea, pero es un libro muy bueno, definitivamente se lo recomendamos. Vamos a seguir haciendo esos episodios con los siguientes libros que vayamos leyendo en el club del libro, con los que valgan la pena. Porque el primer libro, la verdad, no nos encantó, entonces dijimos, no, ni siquiera tenemos nada que decir en un episodio. Es que íbamos empezando un club de libros, ustedes saben, y era un libro muy denso, muy científico, muy técnico. Sí. Y todos estamos así como que... No me gustó. Y con este fue como que, wow, no puedo parar de leerlo, por favor, ya tengo que trabajar. Sí. Así que se lo súper recomendamos. Espero les haya gustado este episodio. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Ya quería yo decirlo porque yo me quedé así como que con mucha...
Todavía no hemos tenido nuestra reunión de libro. Oigan, de hecho, qué bueno que tocas ese tema. Les voy a explicar un poquito la dinámica del club del libro. Elegimos un libro al mes y tenemos, evidentemente, un mes para leerlo. Y al final del mes hacemos una reunión en donde nos juntamos y empezamos a compartir como lo que pensamos del libro, con qué nos identificamos, qué nos gustó, qué no nos gustó, bla, 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 ¿no? Entonces todavía no pasa esa reunión. No, yo lo traía todo atorado aquí en el alma. Porque ya Marina lo leyó a los 2 días de que lo elegimos, entonces todo el mes se quedó como que, ¿y ahora qué? Sí. Entonces dije, Marina, vamos a grabar un podcast para poder soltar todo esto. Y ya no tengo nada que decir en la reunión. Y de hecho les cuento esta dinámica porque se me ocurre irles posteando en las historias de aquí de las redes de Espero que te quieras cuando elijamos el libro del mes, para que si ustedes quieren junto con nosotros leerlo, leer el libro del mes. Y entonces cuando ya salga este episodio ya no sean tantos spoilers y ustedes como que ya vayan como yendo junto con nosotros y sepamos de qué les estamos hablando, y también en los comentarios nos dejen como sus opiniones, ¿no? Estaría padre. Sí. Para sentirnos como parte. Digo, yo sé que no todos están aquí en Tijuana y no nos podemos reunir todos físicamente, pero estaría padre como que sean parte de esta dinámica que estamos haciendo. Y ahora sí, Marina, dinos si quieres compartir tus redes sociales, en dónde te pueden encontrar, o si no quieres compartir tus redes sociales, también. No, pues igual, si quieren seguirme en las redes sociales. Les voy a decir algo, Marina, antes de que las compartas. Marina, o sea, ella tiene su profesión, su trabajo, para nada se dedica como a temas de podcast, de andar compartiendo contenido así, pero no se van a arrepentir si siguen a Marina porque sube unas historias buenísimas. Sube unas historias muy buenas. Tiene un personaje que se llama la tía Rosy. La tía Rosy, sí. Y la verdad, yo atacada de la risa con todas las historias que sube con la tía Rosy. Pero a la vez, sí compartes cosas interesantes. O sea, como de, fíjense que pedí esto de Amazon y bla, 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 bla. O fíjense que fui a tal lugar y me dijeron, o sea, ¿sabes? Como que sí vayan a seguirla. Sí, la tía Rosy. La tía Rosy. La tía Rosy, sí. No, mi Instagram es Marina González. Marina con doble A. Marina González con doble E, González. Entonces, cualquier cosa pídansela a Elisa. Aparte, no, aquí le voy a dejar la información de este podcast, aquí en la cajita de descripción si estás viendo esto en YouTube, y también en Spotify, Apple Podcast y en todas las plataformas va a aparecer. Aparte, a Marina le gusta mucho viajar. Sí. Entonces, ahí también pueden ver fotos lindas y bonitas de sus viajes para que también se inspiren de lugares que quizá todavía no conozcan o recuerden lugares a los que ya han ido. Sí, ya vamos a ir a Querétaro y a Oaxaca, entonces pueblitos mágicos son lo mío. Nuevas historias y fotos de lugares. Ok, pues muchísimas gracias por llegar hasta el final de este episodio. Nos vemos el próximo viernes con un nuevo tema, un nuevo libro, un nuevo lo que se nos ocurra. Y ya saben qué. ¿Quieres decirle conmigo? Espero que te quieras. Bye.